Muy bien, el día de hoy nos toca Romanos capítulo 11, la primera parte del capítulo, los versículos 1 al 24, y le hemos puesto por título a esta sección, El Israel que bendecimos. ¿Por qué el Israel que bendecimos? Ya vamos a ir llegando a esa conclusión. Imagínense un partido importante de fútbol y en ese partido un jugador comete un acto que no es el apropiado, va por detrás y le mete una patada tremenda a otro jugador y lo hace caer al piso y le rompe la pierna y viene el árbitro corriendo y ¡fum!, le pone tarjeta roja y es expulsado por una falta grave. Entonces ese jugador tiene que salir del campo y ya no va a poder estar presente durante todo ese partido. Pero aunque ese jugador haya sido expulsado, en ese momento no significa que se haya roto su contrato para siempre. Tampoco significa que ya nunca más va a jugar. Normalmente, cuando te ponen tarjeta roja, eres suspendido una fecha. Desde el siguiente partido no puedes jugar, pero después de ese partido, al otro siguiente sí ya vas a poder jugar. Bueno, guardando las distancias, si hablamos de Israel como pueblo de Dios, su expulsión, entre comillas, por así decirlo de alguna manera, es temporal y es correctiva, porque sabemos que Israel rechazó al Mesías, pero no todo Israel. Una gran parte de Israel rechazó al Mesías y una pequeña porción de Israel, un remanente, aceptó y creyó en Jesucristo. Pero Israel fue puesto fuera de juego por incredulidad, pero no fue puesto fuera del pacto. El pacto con Israel es el pacto con Israel. Y el plan de Dios de salvación para la humanidad incluye a Israel, y Israel ha sido el instrumento que Dios ha usado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y Dios no ha dejado de Israel fuera del plan. Así que Dios no ha eliminado a Israel, lo ha suspendido por incredulidad hasta que llegue el tiempo cuando Israel reaccione de nuevo y pueda entrar nuevamente a la cancha a jugar. Así que el capítulo 11 de Romanos, vamos a ver que va a empezar con una pregunta retórica, una pregunta que provoca, nos jala a interesarnos sobre lo que estamos tratando. Y Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Amado Señor, te rogamos que nos llenes a todos el día de hoy, que nos des sabiduría que viene de ti, de lo alto, por medio de tu Espíritu Santo, y que seamos ahora alimentados espiritualmente, fortalecidos espiritualmente, pero que también nos des comprensión sobre el trato que tú tienes con tu pueblo Israel. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y vale la pena que nosotros nos preguntemos, antes de entrar ya a leer el texto, si nos preguntan, ¿ha desechado Dios a Israel por completo? Como dicen algunas personas dentro del cristianismo. En los capítulos 9 y 10, que fueron los capítulos anteriores, que forman una especie de trilogía junto con este capítulo, el apóstol Pablo había enseñado que la salvación es resultado de la misericordia de Dios. Porque Dios es bueno, nos da su salvación, y la salvación de Dios únicamente se recibe por fe, por creer, no por buenas obras ni por cumplir con la ley. Por creer con el corazón y confesar con la boca que Jesús es el Señor, tenemos salvación, dijo Pablo en Romanos 10:9. Pero al mismo tiempo Pablo en esos dos capítulos expresa un profundo pesar, un profundo dolor por su pueblo Israel. Recuerden que el capítulo 9 empezaba así, Pablo manifestando el dolor que sentía por Israel, y luego el capítulo 10 también empieza así, Pablo con dolor se expresa de Israel. ¿Por qué? Porque el rechazo al Mesías trae dolor y sufrimiento para ellos mismos, porque el rechazo al Mesías es el rechazo a Dios y a la verdad de Dios. Y por eso, al llegar al capítulo 11, Pablo hace una aclaración fundamental. Aunque ahora la salvación está abierta para todos los seres humanos y no solamente para los judíos que han rechazado ahora al Mesías, hay una declaración fundamental. Dios no ha desechado a su pueblo Israel. Y esa verdad es importante especialmente en nuestros días, porque noten las cosas que han estado pasando desde hace 2 o 3 años, aunque en realidad desde hace décadas el tema de Israel a nivel mundial afecta al mundo. Pero hace 2 años, especialmente con el tema del atentado que hubo en octubre del 2023, ¿fue?
o de 2022. Ya ha pasado tan rápido el tiempo y estamos... ya sabemos las noticias, lo que sucedió, el atentado terrorista en Israel, los muertos y después la reacción de Israel contra Gaza y todo eso. Y muchas cosas que suceden en el mundo y los atentados contra comunidades judías alrededor del mundo han hecho que el tema salga nuevamente a que todo el mundo comente. ¿Qué pasa con Israel? Y muchos cristianos salen al frente y dicen a Israel hay que bendecir a Israel, bendito sea Israel, que Dios proteja a Israel, que Dios elimine a los enemigos de Israel, y muchas personas se expresan de esa manera. Y otros dicen, oye, pero ¿qué tanto defiendes y qué tanto dices a Israel si ya Israel ya no es el pueblo de Dios? Ahora el pueblo de Dios es la iglesia cristiana. Israel ya no tiene nada que ver. Y hay algunos que afirman que Dios ya terminó su trato con Israel y que la iglesia lo ha reemplazado por completo. Entonces, frente a esa idea, es que Pablo está diciendo en el capítulo 11, que por eso digo que es fundamental para nosotros entenderlo como creyentes cristianos. ¿Ha desechado Dios a Israel? Y aunque una gran parte de Israel se encuentra en incredulidad el día de hoy, Dios ha seguido obrando a través de la historia, a través de un pueblo imperfecto. Porque Israel era imperfecto desde el mismo momento en que Moisés los sacó de Egipto para llevarlos hacia la tierra prometida. Israel era imperfecto y contradictorio, con muchas cosas que sucedieron ahí en el desierto, ¿no? Pero Pablo habla de que Dios no ha descartado a Israel y que siempre ha habido un remanente, un grupo fiel al Señor en Israel en diferentes épocas, pero porque Dios en su misericordia los ha elegido, no porque ellos fueran especiales. Y ahorita lo vamos a ver también. Y Pablo abre una esperanza hacia el futuro. En un tiempo determinado por Dios, Dios va a tratar nuevamente con Israel. Y va a demostrar que la fidelidad de Dios no depende de cómo fueron los seres humanos, sino depende de que Él es misericordioso y depende de sus propias promesas. Ya con esto en mente, ahora sí vamos al texto bíblico y vamos a ver cómo responde Pablo. En Romanos 11, del 1 al 24, pero empezamos con el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo tajantemente, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, primero, frente a la pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es tajante. Y esa frase utilizada en griego es para poner mucho énfasis. Y dice, de ninguna manera. Entonces, cuando alguien te diga, oye, Dios ha desechado a Israel, ya nada que ver con Israel, de ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Y es más, Pablo se pone de ejemplo, dice, porque también yo soy israelita. Noten, Pablo es unos años después de Cristo. Él no conoció a Jesús personalmente. Él conoció a discípulos de Jesús que conocieron a Jesús personalmente. Pablo se convirtió de repente en el año 40 y tantos después de Cristo, o sea, unos 15 años, 12, 15 años después de que Jesucristo murió y resucitó y que se fue al cielo. Entonces Pablo apareció un tiempo después. Si después de la muerte y resurrección de Jesucristo y cuando se empezó a formar la iglesia cristiana, Dios hubiera desechado a Israel, entonces Pablo dice, Dios no ha desechado a Israel, yo soy israelita. Es más, soy descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín, y se pone él como ejemplo. Si Dios hubiera rechazado a Israel, yo no estaría acá haciendo nada para con el Señor ni escribiendo esto. Entonces, en ninguna manera. Versículo 2. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Dios no ha desechado a Israel, y a Israel Dios lo tenía en su corazón desde hace mucho tiempo atrás, y es más, Dios mismo lo formó y Dios mismo llamó al pueblo de Israel. Pero algunos caen en el error, tanto dentro del pueblo de Dios como fuera del pueblo de Dios, cuando piensan, es israelita, o es israelí, o es judío. ¡Wow! No porque fueran más especiales ni porque fueran superiores, es que Dios los escogió. En Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, fue escrito por Moisés. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 y la primera parte del versículo 8, Dios le dice a los mismos israelitas, les dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido el Señor y los ha escogido.
Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios hizo una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, y de la descendencia de ellos sale Israel. Y no porque fuera Israel superior, sino porque era un pueblo pequeñito, insignificante. Por eso Dios se agradó de escogerlos a ellos para usarlos como instrumento y herramienta para hacer luz a las naciones. Y en muchos sentidos Dios utilizó a Israel. Por medio de Israel recibimos la palabra de Dios, por medio de Israel recibimos a los profetas, por medio de Israel conocimos muchas cosas, pero lo más importante de todo, por medio de Israel, ¿quién vino? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el mayor regalo por medio del cual Dios utilizó al pueblo de Israel. Entonces, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no saben qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. El apóstol Pablo narra un poco de la historia de Elías. Elías es un profeta que ministró, sirvió al Señor como 800 años antes de Cristo, en el Antiguo Testamento. La historia de Elías está en Primera de Reyes. Y el contexto de esto que está citando Pablo se encuentra en Primera de Reyes, capítulos 18 y 19. Ustedes ya en sus casas, como tarea para la casa, pueden leer allí la historia porque es bien interesante. En ese tiempo estaba reinando en Israel el rey Acab. Cuando digo reinando en Israel me refiero a la etapa del reino dividido. Después de Salomón, en la siguiente generación, Israel se dividió y se partió en 2 reinos. En el reino del norte, o Israel, con 10 tribus, y en el reino del sur, o el reino de Judá, con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En las tribus del norte, en el reino del norte, ahí estaba reinando Acab. Pero el rey Acab, aparte de que era perverso y malvado, encima se casó con una joyita, se casó con Jezabel. Jezabel era hija de un rey cananeo, del rey de Tiro y de Sidón. Y Jezabel vino con toda su idolatría, con el culto que ella rendía a Baal, a Astarot, a los diferentes dioses cananeos, con toda ese menjunje de idolatría, llegó a Israel e introdujo y presionó para desplazar el corazón de los israelitas que tenían hacia Dios y se desviaran hacia el culto a Baal. De manera que ya avanzado el tiempo, en tiempos de Acab y Jezabel, la mayoría en Israel rendía culto a Baal, al dios Baal. Y ese culto a Baal incluía a veces sacrificios humanos, incluía perversiones de todo tipo y diferentes cosas, como pervertida era Jezabel. Y llegó un momento en que tenían cualquier cantidad de profetas. Y tuvieron algunos problemas entre el rey Acab con Elías, porque Elías les predicaba la verdad de parte de Dios. Pero en un momento determinado, Elías le planteó un reto, un desafío al rey Acab. Dijo: los profetas de Baal son como 450. El profeta de Jehová, yo soy el único que queda. Vamos al Monte Carmelo y vamos a hacer un desafío allí, encima del Monte Carmelo. Tus 450 profetas de Baal van a presentar un sacrificio a Dios y yo también voy a presentar un sacrificio a Dios. Ese sacrificio a Dios va a ser un becerro, un buey que va a ser sacrificado y lo vamos a poner ahí sobre el altar y van a poner toda la leña, pero no van a encenderle fuego, sino que vamos a dejar que sea Dios quien se manifieste. Y si Baal es Dios, entonces que Baal encienda el fuego de su sacrificio para los 450 profetas. Y si Jehová es Dios, entonces que Jehová sea el que encienda el fuego del sacrificio delante mío como profeta, ¿no? Entonces planteó ese reto, ese desafío. Entonces los profetas de Baal empezaron, pusieron la res, el sacrificio, la leña, todo, pero no encendieron fuego. Y empezaron a clamar: Baal, Baal, Baal. Y Elías a un costado: no, de repente está durmiendo Baal, debe estar ocupado porque no prende el fuego.
Y los profetas se desesperaban más, empezaban a gritar, a danzar alrededor del sacrificio y empezaron después a hacerse con cuchillos, a hacerse cortes y todo en un frenesí, un éxtasis idolátrico. Y no pasó nada, y no pasó ni nada, no pasó nada. Y luego dijo, ya nos cansamos, ya ahora permítanme a mí. Puso el sacrificio, el buey, lo partió en 12 pedazos por las 12 tribus de Israel, lo puso sobre la leña y pidió que le echaran agua encima. Échenle agua, pum, échenle agua una vez más, le echaron agua. Una tercera vez más agua, para que esté bien mojado el sacrificio y bien mojada la leña, para que no quede duda. Ahora veamos quién es Dios sobre Israel. Y oró Elías y en el momento cayó fuego del cielo y quemó todo el sacrificio completo. Y entonces todo el pueblo que estaba rodeando el lugar reaccionó y se dieron cuenta. Y ahí Elías dijo, capturen a los 450 profetas. Los capturaron, los llevaron a un riachuelo y los decapitaron a todos. Y les dieron vueltas a los 400 profetas de Baal. Pero a raíz de eso, la reina Jezabel se enfureció. Se enfureció tanto que dijo, así Dios me añada, me dé y me añada, si es que yo no le quito la vida por completo a Elías. Y entonces se enfureció contra Elías y quiso matarlo, y quiso perseguirlo para matarlo. Y Elías, que no le había tenido miedo a los 450 profetas, se murió de miedo delante de lo que Jezabel lo amenazó y salió corriendo de Israel y huyó hacia la zona de Horeb, que es la zona del monte Sinaí. Y ahí se refugió en una cueva y se quedó en la cueva y era alimentado por cuervos y estaba solito en la cueva. Y Dios se le acerca, se le aparece a Elías y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Y ahí es que Elías se queja, ¿no? Señor, allá en Israel han matado a todos tus profetas, te han abandonado por completo y solamente he quedado yo y aún a mí me persiguen para matarme y he tenido que huir y estoy por acá. Y es ahí cuando Dios le dice, Elías, anda y cumple la misión que yo te he encomendado, porque aún en Israel hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Entonces noten, Elías estaba completamente decepcionado y desconcertado. Decía, ya no hay gente que ame a Dios, ya no hay gente fiel en Israel. He tenido que huir, solamente quedo yo. Y Dios le dice, no, Elías, tranquilo. Hay 7,000 en Israel que no han doblado rodillas ante Baal. Vuelve a seguir con la chamba que te he encomendado, con el trabajo que te he encomendado. Entonces Elías volvió. Pero el punto es Elías creía que era el único que se había mantenido fiel a Dios y que ya no había nadie más en todo Israel. Pero Dios le mandó a que siguiera cumpliendo con su misión. Y noten esto. En tiempos de Elías, en Israel, en el Reino del Norte, debe haber habido aproximadamente una población de como 1,000,000 de habitantes. Aproximadamente, como 1,000,000 de habitantes en todo el Reino del Norte en Israel. Y de ese 1,000,000 de habitantes, ¿cuántos se mantuvieron fieles a Dios que no doblaron rodillas ante Baal, según Dios mismo? 7,000. Me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. De una población de 1,000,000, 7,000 es una proporción pequeña. Pero Dios se emociona y se entusiasma por esos 7,000. Y Dios no se desanima como nos desanimamos nosotros o como se desanimó Elías. Al revés, se anima. Y entonces puede suceder también en nuestros días. Y puede suceder también en medio de la iglesia. Porque alrededor del mundo pueden haber millones de cristianos nominales, pero muchas veces en las iglesias nos desanimamos, porque a veces no vemos la respuesta que esperaríamos los unos de los otros. Pero no te desanimes. Siempre Dios tiene personas fieles y tú mantente fiel y obediente al llamado del Señor. Pero con respecto a Israel, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y Pablo está diciendo, así como en tiempos de Elías había un remanente de 7,000 personas fieles a Dios, en tiempos de Elías, estamos hablando de unos 800 años antes de Cristo, así también en la actualidad, dice Pablo, y Pablo fue hace casi 2,000 años. Así en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Así que Pablo aplica directamente lo mismo que ilustró con Elías. Y así como en aquel tiempo Dios preservó 7,000 fieles, en el tiempo de Pablo también había un remanente. En los primeros años del cristianismo, los primeros creyentes, todos eran mayoritariamente judíos.
Jesús era judío, María y José eran judíos. Cuando Jesús empezó a predicar, llamó a los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran judíos. Los primeros creyentes cristianos, los primeros discípulos en seguir a Jesucristo eran judíos. Después de que Jesús murió, resucitó y envió su Espíritu Santo a la iglesia y salió Pedro a predicar a Jerusalén y se convirtieron como 5.000 personas, esas personas que se convirtieron eran judíos. Todos eran judíos al principio. Y entonces, en los primeros años del cristianismo, los primeros creyentes eran mayoritariamente judíos, de manera que eran hombres y mujeres temerosos de Dios que creyeron en el Mesías. El número era pequeño comparado a toda la población de Israel, pero Dios seguía obrando en Israel. Así que el remanente, el número pequeño, 7.000 en tiempos de Elías, 5.000 en tiempos de los apóstoles, 5.000, 7.000 o los que vinieron después, eso prueba que Israel no fue desechado. Y si por gracia, versículo 6, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Siempre hay un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Y Pablo hace una declaración o una aclaración doctrinal que es importante. Ser escogido por gracia significa que la salvación de Dios es un regalo. Y tengamos eso siempre en cuenta. La salvación que Dios nos ofrece es un regalo. No lo podemos merecer y no lo podemos ganar por nuestros esfuerzos. Se recibe por medio de la fe, no porque lo mereciéramos. Si yo tengo salvación y vida eterna, es porque Dios me lo regaló porque creí en su Hijo Jesús, no es porque me porté bien. Si trato de ganar el cielo por portarme bien, tarde o temprano le voy a fallar a Dios en algo y voy a quedarme corto y destituido de su gracia. No hay ni un solo ser humano en toda la historia de la humanidad que se haya podido ganar el cielo por causa de sus propios esfuerzos. No hay ni uno. Y tengamos esto bien presente. Si existiera un solo ser humano en toda la historia de la humanidad que se mereciera el cielo, entonces Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Dios no hubiera enviado a su Hijo a la cruz. Bueno, si alguien pudiera salvarse por esfuerzo humano, la gracia dejaría de ser gracia. Y si la salvación dependiera de obras, ya no sería un regalo, sino un salario. Versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Israel en todo tiempo mayoritariamente buscaba justificarse delante de Dios por medio de cumplir con la ley y con los mandamientos, como sucede en casi todas las religiones. En todas las religiones las personas hacen esfuerzos humanos por tratar de ganarse el favor de un Dios, de una deidad. Y Israel cayó en eso, en la religiosidad. Buscaban la justicia por medio de cumplir la ley y por tanto no alcanzaba lo que buscaba. Pero los escogidos sí lo alcanzaron. Los religiosos judíos en tiempos de Jesús o desde antes y después veían como algo escandaloso que alguien planteara la posibilidad de ser justificado delante de Dios solo por creer con fe. Y es más, en tiempos modernos también a veces he conversado con personas que de repente tenían un trasfondo religioso muy tradicional y cuando tú les planteabas la idea de que no te vas a ganar el cielo por ser muy buenito, ni por esforzarte mucho. No, pero es que me tengo que esforzar, tengo que cumplir los mandamientos. Sí es bueno cumplir los mandamientos, pero cumplirlos no te va a dar salvación. Y cuando le dices, pero entonces, ¿qué necesito para ser salvo? Solo creer en Jesús y Dios te regala la salvación. Y les suena como difícil de creer que solamente por fe tengo la posibilidad de tener salvación. Y ante esa circunstancia es que Israel tropezó. No podían creer en lo que Jesús decía. El que crea en mí tendrá vida eterna. Y Jesús les enseñó el camino al Padre. Pero Israel tropezó en Jesucristo y no alcanzó la justificación. Pero un remanente sí. Un grupo pequeño sí encontró la salvación. Los escogidos sí lo han alcanzado. Y los que rechazaron el regalo de Dios, los que rechazaron el don de Dios, fueron endurecidos. No porque Dios quisiera endurecerlos, sino que las personas se endurecen cuando rechazan repetidamente la verdad, cuando se resisten y no quieren recibir el regalo ofrecido por Dios. Dios te quiere regalar salvación y vida eterna. No, gracias, yo estoy bien así como estoy.
El endurecimiento es también cuando Dios envía a su Hijo al mundo y por medio de Jesucristo la luz de Dios viene al mundo, pero los seres humanos rechazan la luz porque prefieren vivir en tinieblas. Entonces, como gente quiere estar en pecado y no se quiere arrepentir, entonces no quiere aceptar el mensaje de Dios y quiere vivir su propia religión a su manera para ajustarla a su estilo de vida pecaminoso. Y a quienes persisten en endurecerse, terminan siendo endurecidos. Como está escrito, versículo 8 al 10, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Pablo simplemente, con estos versículos, está confirmando que el endurecimiento que sucedió en Israel o que puede suceder también en nuestros días, el endurecimiento no es algo nuevo ni es inesperado, porque ya estaba anunciado en las Escrituras. Pablo está citando las Escrituras del Antiguo Testamento. Las expresiones ojos que no ven y oídos que no oyen, les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan. Hablan de una ceguera espiritual persistente. Y durante los tiempos de Jesús era así. Y por eso cuando Jesús enseñaba por medio de parábolas. Recuerdan que Jesús siempre enseñaba por medio de parábolas. Y los discípulos se acercan y dicen, maestro, ¿por qué siempre enseñas con parábolas? Dice, enseño con parábolas a propósito. Porque ustedes tienen el privilegio de poder entender los misterios del reino de Dios. Pero ellos que tienen el corazón endurecido, les hablo con parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no oigan ni entiendan y sus corazones se endurezcan. Entonces, no era que Jesús era malo y que no quería que los fariseos no entiendan, o que Jesús era malo y que no quería que los religiosos entiendan, sino que aquellos que cerraban su corazón en contra de Dios, cerraban su entendimiento y por lo tanto no entienden las Escrituras. Y esa ceguera espiritual persiste hasta el día de hoy. Y hay muchas personas que les puedes tratar de explicar las Escrituras de la mejor manera posible, pero si no tienen un corazón bien dispuesto, entonces les van a tapar los oídos, se les van a cerrar los ojos y no van a entender. Entonces, en el caso de los israelitas, aquello en lo que ellos confiaban en cumplir con la ley y se sentían orgullosos de que eran descendientes de Abraham. Pero eso se convirtió en su tropiezo cuando Jesucristo les explicó que que ser descendientes de Abraham y que cumplir con la ley no les aseguraba un lugar en el reino de los cielos, entonces terminaron tropezando con aquello que había sido en lo que ellos mismos confiaban. Pero veamos lo que sucedió. Lo que Dios permitió después con su providencia. Versículo 11. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y Pablo nuevamente plantea una pregunta retórica, o sea, una pregunta especial para generar el tema que quiere explicar. ¿Ha tropezado Israel simplemente para que se pierdan, para que caigan, para que Dios lo deseche? No, en ninguna manera. Pero hubo una razón, aún dentro de lo negativo, de lo desagradable o lo triste, que es que Israel haya descartado a Dios y que por lo tanto haya sido desechado, aún esa circunstancia Dios la utilizó para bien, porque por la transgresión de Israel vino la salvación a los demás pueblos para provocarlos a celos. Entonces, el tropiezo de Israel no fue definitivo ni tuvo como propósito la destrucción definitiva de Israel. Como dijimos, Israel tiene una tarjeta roja ahorita, puesta fuera de juego. Pero si reaccionan y se arrepienten, los judíos en cualquier parte del mundo que se arrepienten y reconocen a su Mesías son salvos. Y hay muchos judíos salvos en la actualidad. Pero Dios en su providencia permitió este rechazo para abrir una puerta mayor. El rechazo de Israel al Mesías, a la salvación ofrecida por Jesús por medio de la fe y por medio de la obra en la cruz, ese rechazo de Israel propició que los primeros creyentes cristianos que eran judíos fueran perseguidos. ¿Recuerdan
después de los tiempos de Jesús, Jesús murió, resucitó, subió al cielo, envió su Espíritu Santo, empezó a formarse la iglesia cristiana. En Hechos de los Apóstoles, entre el capítulo 6 y 7 son elegidos los primeros diáconos. Y entre el capítulo 7 y 8 es la historia de Esteban, y después de Esteban aparece Saulo. Y Esteban lo empezaron a odiar. Esteban era un diácono que era muy temeroso de Dios, y estaba lleno del Espíritu Santo y no le podían rebatir cuando él compartía de cómo Jesucristo era el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Y Esteban hablaba y la multitud que lo rodeaba se enfurecía y rechinaban sus dientes en contra de Esteban y quisieron matarlo hasta que finalmente lo mataron, lo apedrearon. Pero Esteban feliz veía el reino de los cielos y veía a Jesucristo a la diestra del Padre mientras lo mataban. Y dijo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Entre las personas que lo apedreaban había un joven fariseo que sostenía las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Ese joven era Saulo, quien después se convirtió en el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Entonces, después de que apedrearon a Esteban, empezó una gran persecución en contra de los creyentes cristianos. ¿Pero qué sucedió con esa gran persecución? ¿Se terminó con el cristianismo? No, la gran persecución en contra de los cristianos resultó en que las personas, los creyentes cristianos que estaban en Jerusalén, empezaron a irse a otros lugares de Judea y luego a otros lugares de Samaria y luego a otros lugares fuera de Israel. Y allá empezaron a predicar el Evangelio. Y entonces se empezó a cumplir lo que Dios o lo que Jesucristo había prometido y había profetizado, había mandado a los apóstoles en Hechos 1:8. En Hechos 1:8 Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y empezó allí, en Jerusalén. Luego se desperdigaron hacia Judea, luego hacia Samaria, luego salieron hacia Siria. En Antioquía de Siria estuvo una iglesia muy importante donde Pablo se fue formado junto con Bernabé, y luego de ahí Pablo en sus viajes misioneros se fue a la zona de Asia Menor y luego pasó hasta Europa, a la zona de Grecia. Y ya esta carta que estamos leyendo es la carta a los romanos. Así que ese corazón cerrado de los israelitas provocó la persecución de los cristianos y eso provocó que el Evangelio se vaya ya no solamente a los judíos, sino a los creyentes, a los nuevos creyentes, a los demás pueblos de la tierra, la salvación para todos los pueblos de la tierra. Así que lo que hubiera parecido una derrota se convirtió en parte del plan de Dios para alcanzar a todas las naciones. La caída de Israel propició que millones pudieran tener acceso a la vida eterna. Y entonces eso abrió las puertas para que la predicación del Evangelio fuera dada al resto del mundo. Continúa Pablo en el versículo 12, Romanos 11:12, y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión de Israel, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está hablando de que en un futuro Israel va a ser restaurado. Pablo está razonando con esperanza, está hablando del rechazo de Israel, de su tropiezo y de un endurecimiento temporal, pero todo esto ha producido una bendición tan grande para el mundo gentil. Gracias a este rechazo de Israel al Evangelio, quizás muchos de nosotros somos salvos el día de hoy. Ha sido consecuencia de eso en el paso de los siglos. Y entonces sale la pregunta: si el rechazo de Israel a Dios produjo una bendición tan grande en los demás pueblos de la tierra, en los gentiles, dice, ¿cuánto más será su plena restauración? ¿Cuánto más grande será la bendición cuando Israel sea restaurado plenamente en un futuro? Y aquí Pablo no está hablando solamente del pasado, sino está mirando hacia el futuro, anticipando un momento en que Israel se volverá al Mesías. Pero ahora Pablo está hablando acerca de los israelitas o los de Israel que rechazaron al Mesías y que su rechazo abrió las puertas para que los demás pueblos de la tierra puedan ser salvos, los demás pueblos. Pero ahora se va a dirigir a los gentiles. Los gentiles, ya dijimos que en la Biblia los gentiles no significan los buenas gentes, las personas bonachonas. Los gentiles es una forma de describir a los demás pueblos que no son judíos. En el lenguaje bíblico, los pueblos gentiles son los demás pueblos, los que no son judíos. Y en el versículo 13,
Pablo ya se dirige a los gentiles, para que no caigamos en arrogancia con respecto a Israel. Porque a ustedes hablo, gentiles, a ustedes hablo, gentiles, a ustedes hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo aún tenía alguna esperanza de que quizás algunos judíos, algunos de Israel podrían reaccionar, viendo la obra de Dios en los creyentes cristianos, viendo la plenitud del gozo, la paz, la libertad y las vidas transformadas de los creyentes cristianos. Quizás algunos judíos sean motivados a celos para decir, yo también quiero eso. Y por eso es la aflicción que mostraba Pablo en los capítulos 9 y 10. Pero algo interesante es que Israel fue un instrumento de Dios para salvar a los gentiles. Y Pablo tenía esperanzas ahora de que los gentiles también podrían ser un instrumento de Dios para que Israel se vuelva a su Dios, incluso por celos. Pero el llamado de Dios hacia los gentiles, la posibilidad, la puerta abierta que hemos tenido para recibir salvación, no es para que nos jactemos. Ah, sí, nosotros somos cristianos, nosotros tenemos la fe verdadera. Esos judíos fueron los que mataron a Jesús, mataron al Mesías. Y hubo una corriente de desprestigio hacia los judíos y de ensañamiento hacia los judíos durante toda la Edad Media, desde tiempos antiguos y dentro del cristianismo incluso. Y dentro del cristianismo en la Edad Media, en muchos países europeos empezaron a expulsar a los judíos. Y habían países o reinos donde no solamente expulsaban a los judíos, sino que se acercaban a las comunidades judías, las rodeaban, los maltrataban, los mataban, les quitaban sus pertenencias. En Rusia y en diferentes partes. Eso ha pasado durante todo el tiempo de la Edad Media. Y después se trasladó a tiempos modernos, hasta incluso la época ya del Holocausto, en la época de la Alemania nazi. Hablando nuevamente de los de Israel, dice Pablo en el versículo 15, porque si su exclusión, la exclusión de los israelitas, de los de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, cuando vuelva Israel hacia su Dios y Israel reconozca al Mesías, Pablo se proyecta más allá del presente, sino hacia el futuro. El endurecimiento parcial de Israel resultó en la reconciliación del mundo, la expansión del evangelio a los gentiles. Pero la pregunta es inevitable. ¿Y qué va a suceder en un futuro cuando Israel nuevamente sea recibido, cuando Israel nuevamente entre a la cancha a jugar? ¿Qué va a suceder? Pablo dice, va a ser vida entre los muertos cuando eso suceda. Es decir, el regreso de Israel a los planes de Dios va a apuntar a algo mucho mayor que una simple mejora espiritual. Y Pablo está vislumbrando un tiempo futuro. Cuando Israel reconozca a Jesús como el Mesías, Dios va a reanudar su trato directo con la nación de Israel. Y en ese tiempo Cristo va a regresar para reinar aquí en la tierra. Y ese tiempo va a marcar una restauración sin precedentes. Y está asociado a la segunda venida de Cristo. Y todos los creyentes cristianos estamos anhelando que Jesucristo venga a poner orden aquí en el planeta. ¿Ustedes creen que las cosas acá en el mundo están bien así como están? ¿Cómo está la violencia alrededor del mundo? ¿Cómo está la violencia acá en el Perú, acá en Lima? No solamente acá en Lima, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. La situación y la perversión y la degeneración está horrible. Necesitamos que Jesucristo venga. Y cuando Jesucristo venga, va a tratar con Israel y va a empezar su reino milenial. Un reino de 1000 años, donde el planeta Tierra va a recuperar las condiciones que tenía antes de que el ser humano cayera en pecado. El pecado va a perder todo poder y ya no va a haber más muerte. Así que no es exagerado decir que ese tiempo futuro, cuando Dios trate con Israel, va a ser como pasar de muerte a vida, tanto espiritualmente como en la historia de la humanidad. Pero para aquellos creyentes que miran con desdén a Israel por causa de su rechazo a Jesús, Pablo añade, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y Pablo usa dos imágenes, las primicias y la masa. Dice, si las primicias son santas, la masa también es santa. Así que las primicias es siempre aquello que es primeramente consagrado a Dios. Las primicias son lo primero que se consagra a Dios. E Israel fue las primicias de entre los seres humanos, el primer pueblo
consagrado a Dios. Y si Dios santificó el inicio, entonces no ha desechado el resto. Pero dice también, en la mitad del versículo 16, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz es santa, por tanto las ramas que preceden de esa raíz también son santas. ¿Y a qué se refiere con la raíz? Lo vamos a ver en un ratito también. La raíz apunta a aquellos que Pablo destacó como una tremenda bendición del hecho de ser judío. Eso estaba en Romanos capítulo 9, cuando lo estudiamos juntos, en Romanos 9, 4 y 5. Romanos 9, 4 y 5, dice, aquellos que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De todas aquellas bendiciones que hemos recibido fueron por intermedio de Israel. Esa es la raíz de todo. Y si la raíz es santa, las ramas también son santas. ¿Recuerdan cuando Jesucristo conversó con la mujer samaritana? La mujer samaritana decía, ay, ustedes adoran en Jerusalén, en el templo, y a nosotros nos han enseñado que en este monte hay que adorar. Y Jesucristo dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de, ¿qué dijo Jesús? La salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo. Pero el Padre busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. La salvación viene de los judíos. Israel fue el pueblo escogido no por mérito, sino por gracia, y fue separado por Dios para traer salvación al mundo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, entiende, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, ya fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, sino teme. Sé respetuoso, ten temor de Dios. Pablo utiliza esta alegoría del árbol de olivo, un olivo santo, el olivo natural, el olivo de Dios, grande, frondoso, con sus raíces bien establecidas y todas sus ramas. Cuando algunas ramas empezaron a no dar fruto, esas ramas fueron podadas y puestas a un lado. Y esa poda dio oportunidad para que de un olivo silvestre, que era el mundo separado de Dios, fuesen tomadas ramas silvestres y fueran injertadas en el olivo natural. ¿Alguien conoce de agricultura, de jardinería y de esas cosas? ¿Alguna vez han hecho un injerto? ¿Alguna vez han probado con hacer injertos? Mi papá una vez se metió un curso en la Universidad Agraria de La Molina y le enseñaron a sembrar árboles enanos y a hacer injertos y esas cosas. Entonces hacía sus prácticas en el jardín de la casa y había, por decir, un árbol de una especie de ciruela y lo cortaba a cierta altura, incrustaba una rama, pero con una técnica especial, lo incrustaba, de ahí le tenían que poner un pegamento, una cinta y un buen aislante, y de repente de esa rama empezaba a salir una mezcla de la fruta original del árbol mezclado con la fruta de la cual era esa rama. Claro que no puedes injertar un árbol de papaya en una manzana, pero puedes injertar frutas similares y se crea algún fruto muy especial. Y hay tipos de ciruelas que ya han sido creadas por injertos y salen unas ciruelas grandes y ricas. Y, por ejemplo, tipo las ciruelas chilenas y esas han sido creadas por el tiempo. Y después han hecho una mezcla de ciruela con melocotón, que es bien loca esa mezcla y sale por los injertos. Bueno, usa la figura del injerto para decir, los creyentes cristianos que son gentiles, que son de otros pueblos, que no son los judíos, no son las ramas naturales, son las ramas del olivo silvestre, que por la gracia de Dios, por tener fe en Jesucristo, hemos sido injertados en el olivo original. Pero es la raíz del olivo original el que nos sustenta a nosotros, no nosotros al olivo original. Así que seamos humildes, reconociendo lo que Dios ha hecho con el olivo. El olivo representa al pueblo de Israel.
creo que puse eso es un olivo. No sé si es en el Olivar de San Isidro o en dónde. Los olivos más grandes y más antiguos están obviamente en Medio Oriente. Hay un olivo famoso creo que el más antiguo del mundo está en Belén, en Israel, pero también hay un olivo muy antiguo en Grecia. Crecen así con los troncos muy gruesos, muy frondosos y producen muchas aceitunas, ¿no? El olivo es la planta de la aceituna. Y por eso el Monte de los Olivos, donde Jesús iba a orar al costado de Jerusalén, estaba lleno de este tipo de árboles. Y en la actualidad hay árboles bien antiguos ahí en el Monte de los Olivos. Y al pie del Monte de los Olivos estaba la huerta de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivos. Y ahí era donde machacaban los olivos para hacer el aceite. Bueno, el olivo representa al pueblo de Israel. Siempre ha sido un árbol representativo del pueblo de Israel, símbolo del pueblo de Israel. El pueblo escogido por Dios. La raíz es santa. Los patriarcas, los pactos, las promesas, la revelación divina a través de la palabra de Dios y finalmente el Mesías. La raíz es santa. Por lo tanto, las ramas son santas también. Los gentiles, nosotros, las ramas silvestres, no hemos reemplazado al olivo, sino que hemos sido injertados en el olivo. Y los cristianos somos la banda de los injertos, pero los injertos santos. Por eso Pablo es tajante. El cristiano gentil no sustenta la raíz lo sustenta él. Y cualquier forma de arrogancia espiritual hacia Israel, en esencia, es ingratitud hacia el plan de Dios. Y no importa si se trata de una rama natural o de una rama injertada. Dios es poderoso y misericordioso y justo para quitar ramas o para poner ramas. Y Dios lo puede hacer. Dice en el versículo 21, ya nos acercamos hasta el final. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, ojo con el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Recibimos una pequeña amonestación, un jalón de oreja a los creyentes cristianos. Dios fue severo con Israel mismo. Cuando Israel pecó, sacó las ramas. Imagínense, ya les había mencionado que el reino de Israel se dividió en dos. En el reino del norte, que se continuó llamando reino de Israel, y el reino del sur, que se continuó llamando reino de Judá. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. En el año 722 a.C. vino el imperio asirio y arrasó Israel por causa de su pecado, por causa de su continua rebelión en contra de Dios, su idolatría, el pecado y su no arrepentimiento. Dios trajo juicio sobre ellos. Fueron arrasados, fueron sacados del mapa, fueron llevados cautivos y nunca más se recuperaron en toda la historia de la humanidad. Unos cuantos de las tribus del norte huyeron al sur y se refugiaron entre Judá y se perdieron entre las tribus de Judá y de Benjamín. Pero con el paso del tiempo Dios dio oportunidad a la tribu del sur. Ahí estaba Jerusalén y el templo. Pero con el paso de unos 100 y pico años más, Judá también cayó en pecado, también cayó en idolatría y también dejó a Dios de lado y en su rebelión no se arrepintieron a pesar de todos los profetas que Dios enviaba. Y Dios, a su ciudad amada de Jerusalén, permitió que viniera Babilonia y la arrasara. Y el templo amado, levantado en tiempos de Salomón, el templo donde estuvo la gloria de Dios, ¿qué creen que permaneció? A pesar de la gloria que había en el templo de Dios, ¿permaneció? No, por causa del pecado de Judá, también fue arrasado. Pero Dios les dio una nueva oportunidad y 70 años después regresaron para reconstruir el templo, pero ya no en las mismas condiciones. Entonces, mira la bondad y la severidad de Dios. Entonces, eso no significa que nosotros caminemos con miedo o con inseguridad, pensando que, cualquier error que tenga, de repente ya no soy salvo, de repente ya no tengo salvación. Pero sin embargo sí tenemos que tener muy en cuenta lo que sucedió con Israel. Dios tuvo mucha paciencia y mucha misericordia con el reino del norte y miren lo que pasó. Y Dios tuvo mucha paciencia y mucha misericordia con el reino del sur y mira lo que pasó. Entonces, no tomemos a la ligera las amorosas advertencias y amonestaciones que Dios nos da en su palabra en contra del pecado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Si eres creyente y resbalas o caes en pecado, el Espíritu Santo te guía al arrepentimiento. Si te arrepientes y pides perdón, fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando nos arrepentimos y pedimos perdón.
¿Cuándo Dios ha rechazado a alguien que se arrepiente de verdad? Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero si alguien es obstinado y permanece en una situación de pecado sin arrepentimiento, entonces las consecuencias llegan. En Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿En dónde quieres sembrar? Entonces, volviendo a Romanos, mire pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. De otra manera tú también serás cortado. Entonces, como creyente cristiano, para no estar en duda, en miedo, Dios me cortará o no me cortará, me cortará o no me cortará. No, no estamos llamados a andar en ese tipo de miedo. Pero la palabra clave es permanecer. Permanecer en esa bondad. Si permaneces en Cristo, estás seguro en tu salvación. Si permaneces en Cristo. Si dejas a Dios de lado y no te arrepientes de tus pecados, ahí sí es una situación en la cual no queremos estar. Vamos a terminar con los versículos 23 y 24. Aún ellos, los israelitas o los de Israel, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, aquellas ramas que fueron quitadas por desobediencia, por pecado, por rechazo a su Mesías, esas ramas, si es que no permanecen en incredulidad, si se arrepienten y creen, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces Pablo concluye esta sección afirmando algo lleno de esperanza. Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Y tengamos eso en mente. Si nosotros, los gentiles, que pertenecíamos al olivo silvestre, y el olivo silvestre, por causa del pecado, estaba separado de Dios y destituido de su gloria, y fuimos injertados en el buen olivo por pura gracia, ¿cuánto más es Dios poderoso para volver a injertar las ramas naturales de los israelitas o los judíos alrededor del mundo? En tiempo de Jesús, israelitas. En tiempo del Antiguo Testamento, israelitas. En la actualidad ya no se dice israelitas. Pues si dices israelitas, van a pensar en los israelitas del Nuevo Pacto. Eso no tienen nada que ver. Los israelíes, que son los ciudadanos de Israel, y no todos los ciudadanos de Israel son judíos, hay israelíes árabes e israelíes de otras naciones. Pero muchos israelíes, la mayoría sí son judíos. Y los judíos que están alrededor del mundo son las ramas naturales. Si se arrepienten, serán injertados nuevamente. Y de hecho, eso va a suceder en un futuro no muy lejano. Al creer en Jesucristo, fuimos transformados, fuimos recibidos a una nueva naturaleza y formamos parte del pueblo de Dios. No hemos reemplazado a Israel. Los creyentes cristianos no hemos reemplazado a Israel, sino que hemos sido injertados para participar de la misma raíz y la misma savia que los que son de Israel. Los judíos que hoy permanecen en incredulidad siguen siendo ramas naturales y están tiradas por ahí. Si mueren en incredulidad, van a tener las consecuencias de permanecer lejos de Dios, pero siguen siendo las ramas naturales. Los de Israel y los judíos en la actualidad siguen siendo ramas naturales, desgajadas del olivo. Y Dios es poderoso para restaurarlos. Y de hecho, alrededor del mundo hay muchos judíos que se han convertido al Señor. Hay judíos que no pertenecen al judaísmo, que son creyentes cristianos en la actualidad, como mi esposita. Es descendiente de judíos, pero nunca practicó el judaísmo, ¿no? Pero, bueno, y de repente alguien más por acá también, de repente es descendiente judío y nunca practicó el judaísmo y está en los caminos del Señor. Pero también hay personas que son judíos, han sido toda su vida judíos, tienen costumbres judías y han reconocido al Mesías, a Jesucristo como Señor y Salvador, y han empezado una nueva vida transformados por el Mesías y han sido injertados nuevamente en la gran raíz del olivo. Así que como iglesia, ¿qué hacemos? Decimos, no, Israel ya fue desechado y hablamos mal de los judíos y hablamos mal de Israel. No, oramos por Israel y oramos por los judíos de todo el mundo. Eso no significa que apoyamos ciegamente
las decisiones que tome el gobierno de Israel en las situaciones que vivan en el Oriente, en el Medio Oriente, pero las situaciones son muy complejas y tenemos que tener discernimiento, porque el odio persistente hacia los judíos a través de la historia de la humanidad no es casual ni es coincidencia, es parte de un conflicto espiritual. El diablo odia a las ramas naturales y el diablo odia a las ramas injertadas. Y va a hacer todo lo posible para hacernos daño a nosotros y para hacer daños a los judíos alrededor del mundo. Romanos capítulo 11 nos recuerda que Dios sigue obrando con un remanente y lo va a seguir haciendo el día de hoy. Como lo hizo anteriormente, el día de hoy también hay un remanente de Dios, un remanente en Israel. También hay ramas naturales que van a ser injertadas. Y Dios va a tratar nuevamente con Israel conforme a su plan perfecto. Ese es el Israel que bendecimos, el cual sigue siendo la rama natural que puede volver a ser injertada.